En este momento, hay un planeta en el que el Sol sale, se detiene en el cielo, invierte su dirección y vuelve al lugar de donde vino antes de salir de nuevo. En este mundo, las temperaturas varían más de 1000 grados entre el mediodía y la medianoche. Su superficie es más caliente que cualquier horno construido por el hombre hasta ahora, mientras que los cráteres de sus polos contienen agua congelada que ha sobrevivido durante miles de millones de años. Este planeta se está encogiendo, toda su superficie se está agrietando y colapsando, y el mundo se dirige lentamente hacia la muerte. Los científicos lo ignoraron durante décadas porque lo consideraban aburrido, pero cometieron un error que tuvo consecuencias desastrosas. Mercurio es el planeta más extremo que jamás hayas imaginado. Y lo que hemos descubierto allí está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre cómo se formaron los mundos. Si te gustan este tipo de viajes, dale a me gusta y suscríbete. Para ti es algo pequeño, pero para mí significa mucho. Dicho esto, ponte cómodo. Comencemos este viaje. Mercurio orbita tan cerca del Sol que estar en su superficie te expone a niveles de radiación que pueden causar graves daños biológicos en cuestión de minutos. El disco solar no se ve como el familiar círculo amarillo que se ve desde la Tierra, desde la superficie de Mercurio. El diámetro del Sol es 3 veces mayor, no es un poco más grande, ni se ha expandido notablemente. Es 3 veces más grande y ocupa un área 9 veces mayor del cielo. La estrella que da vida a nuestro mundo se convierte en un muro de fuego nuclear que se extiende por el horizonte de Mercurio, como un dios furioso que llama la atención. Esta proximidad crea temperaturas que trastocan todas las intuiciones sobre los entornos planetarios. La superficie diurna de Mercurio alcanza los 430. Para comprender lo que significa esta cifra, pensemos que el plomo se funde a 327, el zinc se licúa a 419 bar, el estaño se funde a 232. La superficie de Mercurio al mediodía supera todos estos puntos de fusión. Los componentes de las naves espaciales diseñadas para sobrevivir en la atmósfera opresiva de Venus fallan estrepitosamente en el hemisferio iluminado de Mercurio. El suelo brilla con la energía térmica que absorbe y la devuelve al vacío del espacio, ya que Mercurio casi no tiene atmósfera que retenga o redistribuya esta energía. Pero es aquí donde Mercurio se vuelve realmente extraño. Cuando cae la noche en este mundo abrasador, las temperaturas bajan hasta los -180. Esto significa que hay una diferencia de temperatura de más de 600 grados entre el mediodía y la medianoche en el mismo trozo de tierra. Ningún otro planeta de nuestro sistema solar experimenta un cambio de temperatura tan extremo. La variación de temperatura diurna en la Tierra rara vez supera los 20 Celsius en la mayoría de los lugares. Incluso en los desiertos más extremos de nuestro planeta, la variación de temperatura entre un mediodía abrasador y una noche helada es de quizás 40. Mercurio experimenta variaciones de temperatura 30 veces más extremas en cada rotación. Estas cifras son aún más sorprendentes cuando se convierten a grados Fahrenheit para ponerlas en perspectiva. La temperatura diurna de Mercurio alcanza los 8. La temperatura nocturna, por su parte, desciende hasta los -2. No se trata de un cambio climático. No se trata de un cambio estacional. Es la realidad térmica fundamental de existir en el planeta más cercano al Sol. Esta intensidad térmica se debe directamente a la ausencia de atmósfera en Mercurio. Los científicos se resisten a llamar atmósfera a lo que rodea a Mercurio. El planeta tiene lo que los investigadores denominan exosfera, en lugar de una verdadera capa de gas. Átomos individuales de sodio, potasio, oxígeno, hidrógeno y trazas de otros elementos flotan sobre la superficie en concentraciones tan dispersas que estas partículas esencialmente nunca colisionan entre sí. La masa total de la exosfera de Mercurio pesa menos que un solo aliento humano de la Tierra.
Si reunieras cada átomo flotando sobre toda la superficie de Mercurio y lo comprimieras a la densidad atmosférica terrestre, tendrías un volumen menor que un armario. Sin aislamiento atmosférico, la superficie responde inmediata y completamente a la exposición solar. El calor llega del Sol a tremenda intensidad durante el día e irradia directamente al vacío frío del espacio por la noche. Nada amortigua estos intercambios. Nada almacena calor para liberación posterior. Nada circula calor desde regiones más cálidas hacia las más frías. El suelo está completamente expuesto a los extremos térmicos del espacio mismo, protegido por nada más sustancial que el vacío. Imagina estar en el ecuador de Mercurio al mediodía local. Necesitarías imaginar esto porque ningún humano podría realmente sobrevivir al intento sin tecnología que aún no existe. El Sol arde sobre tu cabeza con aproximadamente 3 veces su diámetro aparente desde la Tierra. Tejide, el suelo bajo tus pies estaría lo suficientemente caliente para derretir soldadura, lo suficientemente caliente para deformar aluminio, lo suficientemente caliente para hacer que el acero brille rojo si se deja expuesto el tiempo suficiente. Objetos metálicos dejados bajo luz solar directa se ablandarían y perderían integridad estructural en horas. La electrónica expuesta fallaría casi inmediatamente conforme los componentes excedieran sus tolerancias térmicas. El ambiente de radiación abrumaría cualquier tejido biológico sin blindaje sustancial, entregando dosis peligrosas mucho más rápido que en cualquier otro lugar del sistema solar interior. Ahora imagina esa misma ubicación 12 horas después. Realmente, necesitas imaginar mucho más que 12 horas después, porque el día de Mercurio opera en escalas de tiempo que empequeñecen la experiencia terrestre. Pero considera el mismo parche de suelo durante la noche de Mercurio. La temperatura ha caído más de 600. La misma superficie que estaba derritiendo metales comunes ahora se sienta más fría que cualquier lugar en la Tierra ha estado jamás desde que nuestro planeta se formó. Más fría que la Antártida en las profundidades del invierno polar. Más fría que la noche siberiana más oscura jamás registrada. Más fría que cualquier temperatura natural que los seres humanos han experimentado sin protección tecnológica. Los sistemas externos de tu nave espacial, diseñados para sobrevivir calor extremo, ahora enfrentarían frío igualmente extremo. Los componentes se contraerían dramáticamente conforme la energía térmica huyera al espacio. Los sellos diseñados para operación de alta temperatura se volverían frágiles y se agrietarían. Los lubricantes diseñados para ambientes calientes se congelarían sólidos y cesarían de funcionar. Los materiales experimentarían concentraciones de estrés en cada unión entre componentes con diferentes coeficientes de expansión térmica. Los desafíos de ingeniería se componen no por el calor o el frío individualmente, sino porque el mismo hardware debe sobrevivir ambos extremos repetidamente. Este ciclado térmico crea esfuerzos mecánicos que ninguna ingeniería terrestre anticipa rutinariamente. Los materiales se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. En Mercurio, esta expansión y contracción sucede a través de rangos de temperatura que exceden cualquier cosa que los científicos de materiales típicamente consideran. Las rocas se agrietan bajo choque térmico repetido. Los metales se fatigan conforme las estructuras cristalinas flexionan de ida y vuelta a través de cientos de grados. La superficie misma se está moliendo lentamente bajo el estrés de este ciclado térmico, pulverizada grano por grano a lo largo de miles de millones de años de cambios de temperatura brutales. El mecanismo que impulsa estos extremos es elegantemente simple, incluso cuando sus consecuencias prueban ser devastadoramente complejas. Sin atmósfera, Mercurio no puede moderar su temperatura a través de ninguno de los procesos que la Tierra da por sentado. En nuestro planeta, el aire absorbe algo de radiación solar entrante durante el día, previniendo que la superficie se caliente tan rápida o intensamente como lo haría de otra manera.
Ese mismo aire libera calor almacenado gradualmente durante la noche, previniendo que las temperaturas se desplomen tan rápida o profundamente. Los vientos circulan calor desde regiones más cálidas hacia las más frías, moderando diferencias de temperatura a través del globo. Las nubes reflejan algo de luz solar entrante y atrapan algo de calor saliente. El vapor de agua actúa como un poderoso gas de efecto invernadero, mientras los océanos almacenan inmensas cantidades de energía térmica para liberación gradual. Mercurio no posee ninguna de estas influencias moderadoras. La luz solar golpea la superficie a intensidad completa sin absorción atmosférica. El calor irradia por la noche sin aislamiento atmosférico para ralentizar la pérdida. No hay vientos para redistribuir energía térmica. No hay nubes para reflejar o atrapar radiación. No hay océanos para almacenar calor para después. La superficie está tan expuesta al espacio como una roca flotando entre estrellas. Excepto que esa roca no experimentaría calentamiento solar tan intenso en un lado mientras el otro lado enfrentara vacío frío. Pero el día de Mercurio presenta su propio desafío imposible que agrava los extremos térmicos. El planeta rota en su eje una vez cada 59 días terrestres. Este periodo de rotación siderea mide el tiempo para una vuelta completa relativa a estrellas distantes. Una sola rotación de Mercurio toma aproximadamente 2 meses terrestres para completarse. Esto crea una rotación tan lenta que el Sol parece arrastrarse a través del cielo de Mercurio, a un paso que ojos humanos podrían realmente percibir si esos ojos pudieran de alguna manera sobrevivir para observar. La lentitud de la rotación de Mercurio, combinada con su velocidad orbital rápida alrededor del Sol, crea uno de los fenómenos más extraños en nuestro sistema solar. Mercurio orbita el Sol una vez cada 88 días terrestres. Su periodo de rotación de 59 días terrestres significa que el planeta rota 3 veces por cada 2 órbitas completas. Esta relación 3 espacial lo se bloquea en una resonancia mantenida por mareas solares que han estado operando durante miles de millones de años. Esta resonancia crea una relación matemática curiosa entre el día y año de Mercurio. Un día solar en Mercurio medido desde un amanecer al siguiente amanecer, en una ubicación fija, dura aproximadamente 176 días terrestres. Esto no es un error tipográfico. Casi 6 meses terrestres pasan entre amaneceres consecutivos en cualquier punto dado de la superficie de Mercurio. El día es realmente más largo que el año. Mercurio completa 2 órbitas completas alrededor del Sol durante un solo día solar en su superficie. Esta paradoja aparente se resuelve al distinguir entre días solares y días sidereos. Un día sidereo mide el tiempo para una rotación completa relativa a estrellas distantes. El día sidereo de Mercurio dura 59 días terrestres, más corto que su año de 88 días, pero porque Mercurio también se mueve alrededor del Sol durante esta rotación, la posición aparente del Sol en el cielo cambia debido al movimiento orbital, así como a la rotación. Toma más tiempo para que el Sol regrese a la misma posición elevada que para que el planeta complete una rotación, porque el planeta también se ha movido parcialmente alrededor del Sol durante esa rotación. El Sol se mueve a través del cielo de la Tierra aproximadamente a 15 grados por hora, completando su jornada de horizonte a horizonte en aproximadamente 12 horas, dependiendo de tu latitud y la estación. En Mercurio, el Sol se mueve a través del cielo tan lentamente que podrías sentarte y observar su posición cambiar durante el curso de horas. El viaje desde el amanecer hasta el atardecer tomaría aproximadamente 88 días terrestres. El Sol se colgaría cerca del horizonte durante semanas. Escalaría hacia el mediodía durante el curso de un mes, descendería hacia el horizonte opuesto durante otro mes, y entonces comenzaría la larga noche, durando otros 88 días terrestres, antes de que regresara el amanecer,
Pero la relación entre la rotación de Mercurio y su órbita crea algo incluso más extraño que el movimiento solar lento. En ciertos lugares en la superficie de Mercurio, el Sol sale por el este como se esperaría, escala parcialmente al cielo durante el curso de días, entonces se detiene, entonces invierte dirección, entonces se pone de vuelta debajo del horizonte oriental del cual emergió, entonces sale otra vez, escalando más alto esta vez, finalmente comprometiéndose a cruzar el cielo y traer la furia completa del mediodía mercuriano. Este doble amanecer ocurre porque Mercurio orbita el Sol más rápido de lo que rota en su eje durante ciertas porciones de su año. La órbita de Mercurio no es circular sino elíptica, trayéndolo significativamente más cerca del Sol en algunos puntos que otros. En perihelio, Mercurio se acerca dentro de 46 millones de kilómetros del Sol. En afelio, se retira a 70 millones de kilómetros. Cerca del perihelio, cuando Mercurio se aproxima más al Sol y viaja a velocidad orbital máxima, la velocidad angular orbital brevemente excede la velocidad angular rotacional. Un observador parado en longitudes específicas vería el Sol aparecer moverse hacia atrás a través del cielo antes de reanudar su camino normal de este a oeste. Ningún otro planeta en nuestro sistema solar exhibe este comportamiento. La rotación de la Tierra domina su movimiento orbital tan completamente que el Sol siempre se mueve en la misma dirección a través de nuestro cielo sin excepción. En Venus, que rota extremadamente lento y en dirección opuesta a su órbita, el Sol sale por el oeste y se pone por el este, pero nunca invierte dirección. Solo Mercurio combina la tasa de rotación correcta, periodo orbital y excentricidad orbital para producir movimiento solar retrógrado aparente como se ve desde la superficie. Imagínate parado en la superficie de Mercurio, observando esto desplegarse. Necesitarías un traje capaz de sobrevivir temperaturas que derretirían plomo y niveles de radiación que dañarían tejidos sin blindaje rápidamente. Pero imagina que posees tal tecnología. El amanecer rompe en el horizonte oriental. El disco solar, enorme y ardiendo blanco caliente, escala lentamente al cielo. Horas pasan, días pasan. El Sol sube más alto, moviéndose a un paso que tus ojos apenas pueden percibir momento a momento, pero claramente rastrear durante el curso de una mañana durando semanas. Entonces algo imposible sucede. El Sol se ralentiza, se detiene, comienza a deslizarse hacia atrás, hacia el horizonte del cual emergió. Se pone, el amanecer se invierte, el día se convierte en noche otra vez, brevemente. Las estrellas reaparecen. La temperatura comienza a caer desde calor letal hacia calor meramente peligroso. Entonces el Sol sale una vez más, escalando más alto esta vez, finalmente comprometiéndose a su jornada a través de los cielos. Este fenómeno suena como mitología. Las culturas antiguas inventaron historias sobre el Sol, cambiando dirección en el cielo. Los egipcios contaron relatos de inversiones celestiales. Los griegos imaginaron a Helios perdiendo control de su carro. Estas historias eran imposibles en la Tierra, pero representaron intentos imaginativos de concebir disrupción cósmica. Mercurio realmente experimenta lo que esos mitos describían. El Sol genuinamente invierte dirección en el cielo de Mercurio. El doble amanecer también significa que algunos lugares en Mercurio experimentan 2 amaneceres y 2 crepúsculos durante un solo día solar mercuriano. Las implicaciones térmicas agravan el ciclado de temperatura ya extremo. Las áreas que experimentan este fenómeno sufren ciclos adicionales de calentamiento y enfriamiento más allá de la transición día-noche estándar. El Sol sale y calienta la superficie. Entonces se pone y la superficie comienza a enfriarse. Entonces sale otra vez y el calentamiento reanuda con intensidad incluso mayor. El estrés térmico en materiales superficiales en estas regiones
excede lo que otras regiones mercurianas experimentan. La proximidad de Mercurio al Sol también lo expone al bombardeo de viento solar más intenso de cualquier planeta. El viento solar consiste de partículas cargadas, emanando hacia afuera desde el Sol, a velocidades excediendo 400 kilómetros por segundo. Este flujo continuo de protones, electrones e iones más pesados representa la atmósfera exterior del Sol, escapando al espacio. El campo magnético de la Tierra desvía la mayoría de estas partículas alrededor de nuestro planeta, protegiendo nuestra superficie y atmósfera del bombardeo directo. Mercurio tiene un campo magnético, pero su capacidad protectora queda muy por debajo del blindaje de la Tierra. Las partículas del viento solar constantemente golpean la superficie de Mercurio. Este bombardeo pulveriza átomos de rocas a través del impacto físico, contribuyendo a la exósfera dispersa que se aferra débilmente al planeta. El proceso esencialmente erosiona Mercurio a nivel atómico. El Sol gradualmente está despojando al planeta de material superficial, átomo por átomo, durante miles de millones de años de bombardeo continuo. La tasa de esta erosión es lenta por estándares humanos, pero significativa durante escalas de tiempo cósmicas. Los científicos estiman que la pulverización del viento solar remueve aproximadamente 1 metro de material superficial cada 1.000 millones de años. Durante los 4.5 mil millones de años, desde que Mercurio se formó, este proceso ha despojado varios metros de roca superficial original, continuamente exponiendo material fresco al bombardeo incesante de partículas. El ambiente de radiación de partículas cerca de Mercurio también crea peligros para naves espaciales que ninguna misión al sistema solar exterior enfrenta de la misma manera. Las sondas que visitan Júpiter deben lidiar con cinturones de radiación intensos alrededor de ese planeta gigante. Las misiones a Saturno y más allá enfrentan exposición a rayos cósmicos durante fases de crucero largas, pero las misiones a Mercurio enfrentan la producción cruda del Sol mismo a corto alcance. La estrella que hace posible la vida en la Tierra se convierte en una fuente de radiación mortal para cualquier hardware, aventurándose demasiado cerca. La electrónica para misiones de Mercurio debe ser endurecida contra radiación a niveles excediendo la mayoría de requisitos de misiones espaciales. Los detectores sensibles e instrumentos requieren blindaje, que añade masa y complejidad. Los sistemas computacionales deben ser diseñados para sobrevivir alteraciones periódicas por impactos de partículas energéticas que estrellarían hardware menos robusto. Los desafíos de ingeniería de misiones de Mercurio comienzan simplemente con mantener vivas las naves espaciales en un ambiente determinado a destruirlas. La protección térmica para naves espaciales de Mercurio requiere innovación más allá de cualquier cosa usada en otra parte del sistema solar. La nave espacial Messenger que orbitó Mercurio desde 2011 hasta 2015 llevó una sombrilla hecha de tela cerámica, capaz de resistir temperaturas excediendo 350 Celsius, mientras mantenía el interior de la nave espacial cerca de temperatura ambiente. Sin esta protección, la sonda se habría cocinado en horas de llegar a Mercurio. La sombrilla tenía que mantener orientación precisa hacia el Sol durante toda la misión, requiriendo sistemas de control de actitud que nunca permitían que la nave espacial se girara en dirección incorrecta incluso brevemente. La misión Bepi-Colombo, actualmente en ruta a Mercurio, lleva sistemas de protección térmica aún más sofisticados. Sus instrumentos deben sobrevivir no solo calentamiento solar directo, sino también calor reflejado desde la superficie sobrecalentada de Mercurio abajo. Cuando la nave espacial pasa sobre el hemisferio iluminado de Mercurio, efectivamente orbita entre dos fuentes de calor simultáneamente. El Sol bate desde arriba mientras la superficie de 400 grados irradia hacia arriba desde abajo. Las soluciones de ingeniería para este asalto térmico dual requirieron años de desarrollo y pruebas,
La radiación solar a la distancia orbital promedio de Mercurio mide aproximadamente 6 a 7 veces más intensa que a la distancia de la Tierra del Sol. Esto significa que un panel solar diseñado para órbita terrestre recibiría 6 a 7 veces más poder en Mercurio. Pero esto también significa 6 a 7 veces más estrés térmico en materiales del panel, 6 a 7 veces más daño por radiación a semiconductores fotovoltaicos y 6 a 7 veces más requisitos desafiantes de gestión térmica para prevenir sobrecalentamiento. La abundancia de energía solar se convierte en una responsabilidad en lugar de un activo cuando el control térmico falla. La intensidad de luz solar también afecta cómo los astrónomos observan Mercurio desde la Tierra. El planeta nunca se aleja mucho del Sol en nuestro cielo porque su órbita yace completamente dentro de la órbita de la Tierra. Mercurio aparece solo brevemente antes del amanecer o después del atardecer, bajo en el horizonte visible solo a través de las capas más gruesas y turbulentas de la atmósfera de la Tierra. Las observaciones telescópicas de Mercurio desde la superficie de la Tierra clasifican entre los objetivos más desafiantes en toda la astronomía planetaria. Esta dificultad observacional significó que hechos básicos sobre Mercurio permanecieron inciertos o completamente desconocidos hasta asombrosamente recientemente. La tasa de rotación del planeta se midió incorrectamente durante décadas. Los astrónomos creían que Mercurio mantenía una cara permanentemente hacia el Sol de la misma manera que la Luna mantiene una cara hacia la Tierra. Esta suposición de rotación síncrona parecía razonable dada la proximidad de Mercurio al Sol y la fuerza esperada de fuerzas de marea solares. El error persistió en libros de texto y literatura científica, hasta que observaciones de radar en los años 1960 revelaron el verdadero periodo de rotación de 59 días. La corrección avergonzó a la comunidad astronómica, pero también reveló algo profundo sobre cómo los científicos pueden engañarse cuando las observaciones prueban ser difíciles. Mercurio había sido observado telescópicamente durante siglos. Generaciones de astrónomos habían estudiado sus características superficiales a través de la atmósfera fluctuante de la Tierra. Sin embargo, la tasa de rotación, uno de los parámetros físicos más básicos de cualquier mundo, permaneció incorrecta en la literatura científica durante décadas después de que la tecnología debería haber revelado la verdad. El periodo de rotación correcto de 59 días terrestres, combinado con el periodo orbital de 88 días terrestres, crea la resonancia de rotación órbita 3.2, que produce la relación extraña de Mercurio entre día y año. Esta resonancia bloquea al planeta en una configuración estable que ha persistido durante miles de millones de años. Las matemáticas gobernando este bloqueo involucran fuerzas de marea del Sol, actuando en ligeras asimetrías en la distribución de masa de Mercurio, forzando al planeta a un estado de rotación energéticamente favorable. Entender esta resonancia requirió abandonar suposiciones llevadas de estudiar otros mundos. Mercurio opera según sus propias reglas, moldeado por su proximidad extrema al Sol y la influencia gravitacional abrumadora que esa proximidad crea. Las mareas solares actuando en Mercurio empequeñecen cualquier cosa experimentada por otros planetas. La atracción gravitacional del Sol distorsiona la forma de Mercurio de manera medible con cada órbita. Estas fuerzas de marea estiran el planeta a lo largo de la línea hacia el Sol y lo comprimen perpendicular a esa línea. Y la distorsión es diminuta por estándares humanos, quizás unos pocos centímetros de desplazamiento superficial, pero representa energía enorme siendo bombeada al interior de Mercurio 2 veces por órbita. Estas fuerzas de marea gradualmente ralentizaron la rotación de Mercurio durante miles de millones de años, hasta que el planeta se estableció en su configuración de resonancia actual. Temprano en la historia del sistema solar, Mercurio probablemente rotaba mucho más rápido, quizás completando una rotación cada pocas horas,
como muchos cuerpos pequeños hacen hoy. La atracción de marea del Sol gradualmente drenó momento angular de la rotación de Mercurio, ralentizando la rotación década por década, siglo por siglo, época por época, hasta que la resonancia 3 puntos capturó al planeta en su estado actual. La órbita elíptica de Mercurio amplifica estos efectos de marea comparado con lo que una órbita circular produciría. La variación en distancia desde perihelio hasta afelio crea fuerzas de marea variables durante cada órbita. La protuberancia de marea levantada en Mercurio por el Sol no mantiene orientación constante, sino que se desplaza conforme cambia la distancia orbital. Este desplazamiento crea fricción interna, que contribuyó a la evolución de rotación de Mercurio durante tiempo cósmico. Sin embargo, para todos estos extremos, Mercurio permanece como el menos explorado de los 4 planetas interiores por un margen significativo. La humanidad ha enviado más naves espaciales a Marte que a Mercurio. Tenemos mapas más detallados de Venus escondida bajo su cubierta permanente de nubes que de la superficie chamuscada de Mercurio. Esta negligencia proviene en parte de la tremenda dificultad de alcanzar Mercurio y en parte de suposiciones históricas sobre lo que tal mundo pequeño y chamuscado podría enseñarnos. Los científicos una vez descartaron Mercurio como geológicamente poco interesante, un mundo pequeño y sin aire horneado por el Sol. Parecía improbable de albergar sorpresas científicas que valieran el costo y dificultad de exploración. La Luna parecía similar en muchas maneras, y la exploración lunar había revelado una superficie antigua largamente congelada en el tiempo desde el sistema solar temprano. Mercurio parecía destinado a ofrecer la misma historia de cráteres antiguos, preservando un registro de bombardeo temprano sin actividad geológica subsecuente digna de estudio. Todas las suposiciones resultaron incorrectas. Todas las expectativas fallaron. Toda predicción basada en analogía con la Luna erró el blanco completamente. Mercurio resultó ser uno de los mundos geológicamente más activos y científicamente desconcertantes en todo nuestro sistema solar. Su estructura interna desafía todos los modelos de formación planetaria desarrollados estudiando la Tierra, Venus y Marte. Su superficie registra eventos catastróficos que reformaron todo el planeta hace miles de millones de años. Su evolución geológica continuada desafía todo lo que los científicos pensaban que entendían sobre cómo los mundos rocosos se enfrían y evolucionan durante tiempo cósmico. El ambiente extremo de la superficie de Mercurio representa solo el comienzo de misterios que se extienden hasta el núcleo del planeta. Corta Mercurio con un cuchillo imaginario y descubrirías algo que viola todo lo que los científicos planetarios pensaban que entendían sobre cómo se forman los mundos. El núcleo de hierro del planeta ocupa aproximadamente 83% de su radio total. Esta proporción no tiene paralelo en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. El núcleo metálico de la Tierra se extiende solo 55% del radio de nuestro planeta. Marte posee un núcleo midiendo aproximadamente 50% de su radio. Venus, nuestro gemelo casi idéntico en tamaño, mantiene proporciones similares a la Tierra. Mercurio se alza solo como un mundo dominado por metal, a un grado que los modelos estándar de formación no pueden explicar. Para visualizar qué significa esto, imagina Mercurio como un durazno. En la Tierra, el hueso sería modesto relativo a la fruta rodeándolo. En Mercurio, el hueso sería tan enorme que solo la capa más delgada de pulpa permanecería. El manto rocoso y la corteza que dominan otros planetas terrestres representan meramente una cáscara delgada envolviendo una bola de hierro que constituye la mayoría abrumadora del volumen del planeta. Mercurio es esencialmente una esfera gigante de hierro con un recubrimiento rocoso. El núcleo se extiende aproximadamente 2,020 kilómetros hacia afuera desde el centro del planeta, dejando solo unos 420 kilómetros de material rocoso arriba de él.
Este corazón de hierro contiene aproximadamente 70% de la masa total del planeta concentrada en su interior profundo. Las proporciones son tan extremas que si pudieras de alguna manera remover la cáscara rocosa delgada de Mercurio, la bola de hierro restante aún sería más grande que todo el núcleo de la Tierra. Cuando los planetas se forman del disco de gas y polvo, rodeando una estrella joven, elementos más pesados como el hierro naturalmente se concentran hacia el centro mientras rocas de silicato más ligeras forman las capas exteriores. La gravedad jala materiales más densos hacia adentro durante el proceso de acreción que construye planetas de incontables cuerpos más pequeños. Este proceso de diferenciación ocurrió en cada mundo rocoso en nuestro sistema solar. Pero la cantidad de hierro en un planeta debería correlacionar aproximadamente con la cantidad total de roca. Las proporciones observadas en otra parte de nuestro sistema solar reflejan las abundancias de elementos en el disco protoplanetario original del cual se formaron todos los planetas. Mercurio rompe este patrón catastróficamente. El planeta tiene demasiado hierro para su tamaño. O dicho diferentemente, muy poca roca cubriendo ese hierro. La proporción está mal por factores que no pueden explicarse a través de procesos normales de formación planetaria. Esta discrepancia desconcertó a científicos desde el momento que mediciones precisas de la masa y tamaño de Mercurio se volvieron disponibles. El planeta es demasiado denso. Pesa sustancialmente más de lo que su volumen debería permitir si estuviera compuesto de proporciones típicas de roca y metal similares a otros mundos terrestres. La densidad de Mercurio alcanza 5,43 gramos por centímetro cúbico, segunda solo a la Tierra entre planetas del sistema solar. Pero la alta densidad de la Tierra resulta parcialmente de compresión gravitacional de materiales interiores bajo presión tremenda. Mercurio, siendo mucho más pequeño, experimenta mucha menos compresión interna. Su alta densidad debe venir de composición en lugar de presión. Solo un núcleo metálico sobredimensionado podría explicar las observaciones. La nave espacial Messenger confirmó esta estructura interna extraordinaria a través de mediciones precisas del campo gravitacional de Mercurio y comportamiento rotacional, rastreando variaciones sutiles en la velocidad orbital de la nave espacial conforme pasaba sobre diferentes regiones del planeta. Los científicos mapearon la distribución de masa bajo la superficie. Estas mediciones revelaron que el interior de Mercurio es distinto a cualquier otro mundo rocoso que hayamos estudiado. Los datos gravitacionales combinados con mediciones de libración de Mercurio proporcionaron evidencia definitiva para el tamaño del núcleo y estado. La libración se refiere al bamboleo ligero en la rotación de un planeta causado por fuerzas gravitacionales actuando en un cuerpo asimétrico. La amplitud de libración de Mercurio depende de cómo se distribuye la masa entre un núcleo exterior líquido y cualquier núcleo interior sólido. La libración observada resultó demasiado grande para ser consistente con un interior completamente sólido. Parte del núcleo enorme de Mercurio debe permanecer líquido incluso hoy, 4.5 mil millones de años después de que el planeta se formó. Tres hipótesis competitivas intentan explicar el problema del núcleo de Mercurio. Cada una propone un mecanismo diferente para producir el enriquecimiento anómalo de hierro. Ninguna ha sido probada definitivamente a pesar de décadas de investigación. La pregunta de cómo Mercurio se convirtió en el planeta de hierro permanece como uno de los misterios sobresalientes en ciencia planetaria. La primera hipótesis sugiere que Mercurio se formó con una proporción normal de núcleo a manto similar a otros planetas terrestres, pero subsecuentemente perdió la mayoría de sus capas rocosas exteriores a través de un impacto gigante catastrófico temprano en la historia del sistema solar. Una colisión masiva con otro cuerpo planetario podría haber volado el material de silicato más ligero mientras dejaba el núcleo de hierro denso relativamente intacto. El impactador habría entregado suficiente energía para vaporizar y eyectar enormes cantidades de roca al espacio, mientras el núcleo metálico, siendo más denso y más gravitacionalmente ligado, habría sobrevivido largamente.
Este escenario hace eco del impacto gigante que se cree formó la luna de la Tierra aproximadamente hace 4.000–5.000 millones de años. En ese evento, un cuerpo del tamaño de Marte golpeó la Tierra temprana, eyectando material que eventualmente se fusionó en nuestro compañero lunar. El impacto que despojó el manto de Mercurio habría sido aún más catastrófico, removiendo una fracción más grande de la masa original del planeta y alterando fundamentalmente su composición para siempre. La evidencia apoyando esta hipótesis de impacto viene de la superficie fuertemente craterizada de Mercurio y la violencia documentada que caracterizó el sistema solar temprano. Durante el periodo llamado bombardeo pesado tardío, aproximadamente hace 4.000 millones de años, objetos masivos regularmente golpearon los planetas interiores. La Luna preserva evidencia abundante de este bombardeo en sus tierras altas crateristas antiguas. Marte muestra cicatrices similares. Venus y la Tierra han borrado la mayoría de evidencia a través de actividad geológica, pero seguramente experimentaron castigo comparable. Una colisión suficientemente grande para despojar el manto de Mercurio habría sido catastrófica, pero no imposible durante esta era de violencia cósmica. La hipótesis de impacto hace predicciones específicas sobre la composición superficial de Mercurio, que pueden probarse a través de observaciones de naves espaciales. Si el manto fue despojado, las rocas superficiales restantes deberían mostrar firmas químicas consistentes, con material de manto profundo que originalmente estaba enterrado muy bajo la superficie. Las rocas que vemos hoy representarían lo que una vez fue el interior profundo de Mercurio expuesto por la remoción de capas superpuestas. Algunas observaciones de Messenger apoyan esta predicción, mientras otras complican el panorama. La evidencia permanece frustrantemente ambigua. Simulaciones de computadora de impactos gigantes han explorado si tales colisiones podrían realmente producir la proporción observada de núcleo a manto. Estas simulaciones muestran que los impactos pueden de hecho despojar material de manto preferencialmente, mientras dejan núcleos relativamente intactos. Sin embargo, las condiciones específicas requeridas para producir el enriquecimiento extremo de hierro de Mercurio involucran parámetros de impacto finamente sintonizados que pueden ser estadísticamente improbables. Las simulaciones no descartan la hipótesis de impacto, pero tampoco la apoyan fuertemente. La segunda hipótesis propone que el calor intenso cerca del Sol joven vaporizó elementos más ligeros durante la formación de Mercurio, previniéndolos de ser incorporados al planeta en crecimiento. Los compuestos rocosos de silicato se habrían evaporado más fácilmente que el hierro metálico en las temperaturas extremas que existían cerca de la estrella infante. Mercurio se habría ensamblado de material preferencialmente enriquecido en metales pesados y empobrecido en rocas más ligeras, simplemente porque esos compuestos más ligeros no podrían sobrevivir en forma sólida o líquida en ese ambiente. Este modelo térmico explica el enriquecimiento de hierro sin requerir ningún evento catastrófico específico. Después de que el planeta se formó, sugiere que Mercurio nació diferente de otros planetas, debido a su ubicación única en la zona más caliente del disco protoplanetario, donde condiciones favorecían acumulación de metal sobre acumulación de silicatos. Las altas temperaturas cerca del Sol joven habrían creado un gradiente composicional en el disco con material rico en hierro más refractario dominando cerca de la estrella, mientras silicatos ricos en volátiles se acumularon más lejos. La hipótesis térmica también hace predicciones verificables. Si las altas temperaturas expulsaron elementos más ligeros durante la formación, las rocas superficiales de Mercurio deberían mostrar empobrecimiento en compuestos volátiles que se evaporan fácilmente. Elementos como azufre, potasio, sodio y cloro deberían ser escasos porque se habrían perdido al espacio antes de que Mercurio pudiera incorporarlos. Las mediciones de Messenger detectaron abundancias sorprendentemente altas de algunos elementos volátiles,
incluyendo azufre y potasio, lo cual complica versiones simples de esta hipótesis. Quizás el procesamiento térmico fue menos completo de lo que los modelos sugieren, o quizás material rico en volátiles fue entregado a Mercurio, después de que la fase principal de formación terminó a través de impactos posteriores. La tercera hipótesis invierte el problema completamente. Quizás Mercurio no perdió material de manto a través de impactos. Quizás nunca tuvo tanto manto rocoso para empezar. Variaciones en la composición del disco protoplanetario original podrían haber creado regiones enriquecidas en hierro relativo a silicatos. Mercurio se habría formado de este material rico en hierro, creciendo con un núcleo sobredimensionado como consecuencia natural de condiciones locales en su zona de formación, en lugar de a través de procesamiento posterior. Esta hipótesis composicional sugiere que el disco protoplanetario no era homogéneo, sino que contenía variaciones significativas en abundancias de elementos a diferentes distancias del Sol. Mercurio se formó de un bolsillo de material enriquecido en hierro que sucedió existir en la región más interna del disco. El núcleo sobredimensionado refleja condiciones iniciales en lugar de evolución subsecuente. Probar esta hipótesis resulta difícil porque requiere entender la composición detallada del disco protoplanetario que ya no existe. Las simulaciones de computadora pueden modelar evolución de disco y predecir variaciones composicionales, pero estos modelos contienen muchas incertidumbres. Las observaciones de discos protoplanetarios alrededor de otras estrellas jóvenes proporcionan algunas restricciones, pero cada disco puede ser único. La hipótesis composicional permanece viable pero no probada. Cada hipótesis hace predicciones diferentes sobre la composición superficial detallada de Mercurio, estructura interior e historia geológica. La misión Messenger recolectó datos extensos intentando distinguir entre estos escenarios, pero los resultados permanecieron frustrantemente inconcluyentes. Diferentes mediciones apoyaron diferentes hipótesis. Ningún modelo único explicó todas las observaciones satisfactoriamente. Bepi Colombo, actualmente viajando hacia Mercurio, lleva instrumentos diseñados para hacer mediciones con precisión excediendo las capacidades de Messenger. Estas observaciones pueden finalmente proporcionar suficiente evidencia para determinar cómo Mercurio adquirió su corazón extraordinario de hierro, o pueden revelar complicaciones adicionales que fuercen a científicos a desarrollar hipótesis completamente nuevas. El misterio que ha desconcertado a científicos planetarios durante décadas puede pronto resolverse, o puede profundizarse más. Cualquier proceso que creó el núcleo sobredimensionado también creó un planeta que continúa evolucionando de maneras visibles desde órbita. Mercurio se está encogiendo. Todo el planeta se ha contraído significativamente desde su formación, y esta contracción ha creado algunas de las características geológicas más distintivas en cualquier lugar del sistema solar. Los científicos estiman que Mercurio se ha contraído aproximadamente 4 a 7 kilómetros en radio durante los pasados 4.000 millones de años. Algunos estudios recientes analizando la población completa de características tectónicas sugieren que la contracción total puede alcanzar hasta 14 kilómetros. Esta contracción podría sonar modesta, hasta que consideres las consecuencias para una superficie planetaria que no puede simplemente comprimirse suavemente. La corteza exterior sólida de Mercurio no puede encogerse como plástico o goma. La roca es rígida. Cuando el interior se contrae y la corteza debe acomodar un área superficial más pequeña, algo tiene que ceder. Lo que cede es la corteza misma. La superficie de Mercurio se ha agrietado, combado y plegado conforme el planeta se encogió bajo ella. Las características geológicas producidas por esta contracción se extienden a través de todo el planeta sin excepción. Trinitadoconísticas palaciukelovenecolunotosdamaun, visibles en imágenes de naves espaciales como escarpes enormes llamados rupes que se estiran por cientos de kilómetros a través del paisaje.
Estas caras de acantilado alcanzan alturas excediendo 2 kilómetros en algunas ubicaciones. Imagina estar parado en la base de una pared de roca alzándose más de 6.000 pies arriba de ti, extendiéndose más allá del horizonte en ambas direcciones. Estas no son características erosionales talladas por agua o viento. Mercurio no tiene ninguno. Estos acantilados se formaron conforme la corteza del planeta se rompió a lo largo de líneas de falla y un lado montó sobre el otro, empujado hacia arriba por la compresión implacable de un mundo encogiendo. El mecanismo impulsando esta contracción involucra el núcleo enfriando de Mercurio. A pesar de 4.000–5.000 millones de años de existencia, el interior de Mercurio aún retiene calor significativo de su formación. Este calor primordial lentamente se filtra al espacio a través del manto rocoso y corteza. Conforme el interior pierde energía térmica, se contrae. Los materiales calientes ocupan más volumen que materiales fríos de la misma masa. Enfriarse significa encogerse. La corteza exterior se enfrió y solidificó hace mucho tiempo, volviéndose rígida temprano en la historia de Mercurio. Pero el interior continúa enfriándose incluso hoy, perdiendo calor gradualmente a través de conducción a través de miles de millones de años. Conforme el interior se contrae, la corteza rígida debe acomodar el volumen reducido bajo ella. El área superficial de una esfera depende de su radio. Un radio más pequeño significa menos área superficial. La corteza de repente tiene demasiado material para el espacio disponible. Imagina lentamente desinflando un globo cubierto con una capa de lodo seco. El recubrimiento de lodo no puede comprimirse o estirarse significativamente. Conforme el globo se encoge, el lodo debe agrietarse y combarse para ajustarse a la superficie más pequeña bajo él. Toda la cáscara exterior de Mercurio se está agrietando y plegando conforme el interior bajo él se contrae, produciendo las fallas de empuje y escarpes lobulados que Messenger mapeó a través del planeta. La magnitud de esta contracción sorprendió a científicos planetarios cuando las mediciones tempranas se volvieron disponibles. Incluso la estimación conservadora de 4 kilómetros de contracción radial produce cambios enormes en área superficial que la corteza debe acomodar a través de deformación. La circunferencia de Mercurio ha disminuido por decenas de kilómetros. El área superficial se ha encogido por cientos de miles de kilómetros cuadrados. Toda esta área perdida tuvo que ser absorbida por fallas y plegamiento de la corteza rígida. Los escarpes resultantes entrecruzan todo el planeta sin excepción. Algunos se extienden por más de 500 kilómetros de longitud, comparable a la distancia de Madrid a Barcelona. Muchos cortan a través de cráteres de impacto antiguos, demostrando que los escarpes se formaron después de que esos cráteres fueron creados. Las fallas continuaron mucho después de que el periodo de bombardeo pesado que creó la mayoría de cráteres de Mercurio terminó aproximadamente hace 3.800 millones de años. El mapeo global de Messenger reveló que los escarpes lobulados ocurren en todas las latitudes y longitudes a través de la superficie de Mercurio. Esta distribución confirma que la contracción afectó todo el planeta uniformemente. En lugar de concentrarse en regiones específicas, el patrón indica enfriamiento global y contracción en lugar de procesos tectónicos localizados. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez.
Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Mercurio se está encogiendo en todas partes a la vez. Quizás más remarcablemente, algunos escarpes lobulados aparecen geológicamente jóvenes. Sus bordes nítidos y apariencia fresca sugieren formación dentro de los pasados pocos cientos de millones de años, posiblemente continuando al presente. Cráteres pequeños que se acumularían en cualquier superficie antigua a través de bombardeo continuo de micrometeoritos. Son escasos en estos escarpes de apariencia joven. La nitidez de trazos de falla indica degradación mínima desde formación. Mercurio puede aún estar encogiéndose activamente hoy. Su superficie puede aún estar agrietándose bajo el estrés de enfriamiento continuo del núcleo. La actividad geológica que científicos asumieron había terminado hace miles de millones de años podría estar en curso incluso mientras naves espaciales orbitan arriba recolectando datos. Esta posibilidad transforma Mercurio de una reliquia congelada del sistema solar temprano en un mundo dinámico aún evolucionando de maneras medibles. Pequeñas estructuras graben descubiertas por Messenger proporcionan evidencia adicional para actividad geológica reciente. Los graben son depresiones formadas cuando la corteza se extiende y bloques caen hacia abajo entre fallas paralelas. En Mercurio, pequeños graben ocurren en los pisos de cráteres de impacto, sugiriendo que extensión local acompañó contracción global. Estas características aparecen frescas y no modificadas, consistente con formación en tiempos geológicamente recientes. Esta contracción en curso tiene implicaciones profundas para el estado interno de Mercurio. Un núcleo enfriando y contrayendo debería teóricamente perder su habilidad de generar un campo magnético. Sin embargo, Mercurio posee uno. El campo magnético de Mercurio se clasifica entre las características más desconcertantes de cualquier planeta en nuestro sistema solar. Su mera existencia desafía el entendimiento de cómo los mundos rocosos pequeños se comportan durante tiempo cósmico. Los campos magnéticos en planetas rocosos surgen de corrientes de convección en núcleos metálicos líquidos. El campo magnético de la Tierra resulta de movimiento en nuestro núcleo exterior líquido, impulsado por calor escapando del núcleo interior sólido al manto superpuesto. Este proceso llamado geodinamo requiere diferencias de temperatura suficientemente grandes para sostener volcamiento convectivo de fluido metálico conductor. El fluido conductor moviéndose genera corrientes eléctricas y esas corrientes producen campos magnéticos a través de principios electromagnéticos básicos. Los planetas pequeños deberían enfriarse rápidamente. Sus volúmenes más pequeños producen menos calor primordial relativo a sus áreas superficiales. Un planeta más pequeño tiene más área superficial por unidad de volumen a través de la cual el calor puede escapar. La física básica predice que los mundos rocosos pequeños deberían perder su calor interno más rápido que los grandes, solidificando sus núcleos temprano en la historia del sistema solar y perdiendo cualquier capacidad de generación de campo magnético. Hace miles de millones de años, Mercurio presenta la prueba más extrema de este principio. El planeta contiene aproximadamente 5% de la masa de la Tierra. Su relación de área superficial a volumen excede mucho la de la Tierra. El calor debería haber escapado del interior de Mercurio mucho más eficientemente que de nuestro planeta más grande. Por todos los derechos, el núcleo de Mercurio debería haberse solidificado completamente hace mucho tiempo, congelando cualquier movimiento convectivo que pudiera generar campos magnéticos. Sin embargo, Mercurio claramente posee un campo magnético. La nave espacial Mariner 10 lo detectó durante sobrevuelos en 1974.
Messenger lo midió en detalle durante 4 años de operaciones orbitales comenzando en 2000. El campo es débil comparado con el de la Tierra, midiendo aproximadamente 1% de la fuerza del campo magnético de nuestro planeta en la superficie. Pero existe inequívocamente donde la teoría sugiere que no debería. El descubrimiento forzó a científicos planetarios a reexaminar suposiciones sobre cómo los cuerpos planetarios pequeños retienen calor interno y capacidad de generación de campo magnético. Varias teorías competitivas intentan explicar el campo magnético sorprendente de Mercurio. Una teoría prominente sugiere que azufre u otros elementos ligeros disueltos en el núcleo de hierro de Mercurio bajan la temperatura de fusión de la aleación significativamente por debajo de la del hierro puro. El hierro se derrite aproximadamente a 1,50 y 38 atmósferas bajo presión normal, pero el hierro mezclado con azufre o silicio se derrite a temperaturas sustancialmente más bajas dependiendo de la composición. Si el núcleo de Mercurio contiene concentraciones significativas de estos elementos ligeros, porciones podrían permanecer líquidas a temperaturas donde el hierro puro se habría solidificado hace mucho tiempo. Esta modificación química podría mantener un núcleo exterior líquido capaz de convección y generación de campo magnético incluso mientras el planeta se enfría a temperaturas que de otra manera congelarían todo el núcleo sólido. Los elementos ligeros actúan como anticongelante, manteniendo el núcleo parcialmente fundido mucho más tiempo de lo que la composición de hierro puro permitiría. La evidencia apoyando esta hipótesis viene de múltiples fuentes. Los modelos teóricos de la formación de Mercurio en el sistema solar interior sugieren que el planeta podría haber incorporado azufre significativo en su núcleo durante acreción. Las mediciones de Messenger del campo gravitacional de Mercurio y libración revelaron que el núcleo exterior permanece líquido hoy, consistente con una aleación de baja temperatura de fusión. La hipótesis del azufre explica cómo un núcleo líquido persiste a pesar de miles de millones de años de enfriamiento. Otra teoría propone que calentamiento por marea de la órbita excéntrica de Mercurio contribuye energía que sostiene movimiento interno. El estrés gravitacional variable de la atracción del Sol durante cada órbita podría flexionar el interior de Mercurio suficiente para generar calor a través de fricción. Esta disipación de marea podría suplementar calor primordial en impulsar convección dentro de un núcleo parcialmente líquido. La excentricidad orbital de Mercurio crea variaciones de marea significativas durante cada órbita de 88 días. En perihelio, las mareas solares levantan protuberancias más grandes en el planeta que en afelio. Las deformaciones de marea cambiantes bombean energía al interior a través de flexión mecánica. Algo como doblar repetidamente un alambre genera calor. La magnitud de este efecto permanece incierta, pero podría contribuir significativamente a mantener condiciones necesarias para generación de campo magnético. Donde una tercera posibilidad involucra mecanismos exóticos bastante diferentes del geodinamo convencional, operando en el núcleo de la Tierra. Efectos termoeléctricos en el límite entre el núcleo y manto de Mercurio podrían generar corrientes eléctricas sin requerir convección. Las diferencias de temperatura a través de este límite combinadas con variaciones composicionales entre metal del núcleo y roca del manto podrían impulsar flujo de corriente a través de principios termoeléctricos básicos similares a los explotados en termopares para medición de temperatura. Este mecanismo exótico representaría un tipo completamente nuevo de generación de campo magnético planetario, nunca antes identificado. La misión Messenger midió el campo magnético de Mercurio con suficiente precisión para restringir algunos modelos teóricos mientras fallaba en identificar conclusivamente el mecanismo de generación. El campo muestra asimetrías peculiares que sugieren estructura interna compleja en lugar de geometría dipolar simple. El polo magnético norte no se alinea con el polo geográfico norte, sino que está desplazado significativamente hacia el norte por varios cientos de kilómetros.
El campo es más fuerte en el hemisferio norte que el hemisferio sur por cantidades medibles. Estas asimetrías complican modelos simples de geodinamo que predicen campos dipolares simétricos centrados en el eje de rotación del planeta. Algo inusual está sucediendo dentro de Mercurio que produce esta configuración magnética ladeada. Ya entender qué es ese algo requiere observaciones adicionales que Bepi Colombo puede proporcionar cuando entre en órbita a finales de 2000. El campo magnético de Mercurio, aunque débil por estándares terrestres, proporciona protección parcial del intenso viento solar bombardeando el planeta. El campo crea una magnetosfera alrededor de Mercurio, una región del espacio donde el campo magnético planetario domina sobre el campo magnético interplanetario llevado por el viento solar. Las partículas cargadas encuentran este obstáculo magnético y son desviadas alrededor del planeta en lugar de golpear la superficie directamente. Pero la magnetosfera de Mercurio es diminuta comparada con el capullo magnético enorme de la Tierra. La presión intensa del viento solar a la distancia orbital de Mercurio comprime la magnetosfera a una fracción del tamaño que alcanzaría a distancias mayores del Sol. En el lado diurno enfrentando el Sol, el límite de la magnetosfera donde la presión del viento solar equilibra la presión magnética yace solo 1.000 a 2.000 kilómetros arriba de la superficie. La magnetosfera de la Tierra mantiene alejado el viento solar a distancias excediendo 60.000 kilómetros. Esta magnetosfera comprimida proporciona protección limitada. Las partículas del viento solar regularmente alcanzan la superficie de Mercurio a pesar del campo magnético, particularmente durante tormentas solares que aumentan la presión e intensidad del viento solar. La magnetosfera puede ser empujada hasta casi la superficie misma, permitiendo bombardeo directo de rocas superficiales a través de regiones grandes. La magnetosfera respira hacia adentro y hacia afuera conforme las condiciones del viento solar varían, a veces expandiéndose ligeramente durante periodos quietos y contrayéndose dramáticamente durante tormentas. Más allá de los misterios magnéticos, la superficie de Mercurio preserva registros de algunos de los eventos más violentos que jamás hayan ocurrido en nuestro sistema solar. El planeta lleva cicatrices de impacto tan poderosos que casi destrozaron el mundo completamente. La cuenca Caloris domina un hemisferio de Mercurio, como la estructura de impacto mejor preservada más grande en el planeta y una de las más grandes en todo el sistema solar. Esta cicatriz enorme se estira 1,50 kilómetros a través, un diámetro excediendo la distancia de Madrid a Varsovia. La cuenca cubre un área más grande que Francia, representando una herida en la superficie de Mercurio que ha persistido por aproximadamente 3.9 mil millones de años. El impacto que la creó entregó energía casi más allá de comprensión. El cuerpo impactante midió quizás 100 kilómetros de diámetro, aproximadamente el tamaño de un asteroide pequeño capaz de causar eventos de extinción global si golpeara la Tierra hoy. Este proyectil masivo golpeó Mercurio a velocidades medidas en decenas de kilómetros por segundo, probablemente excediendo 30 kilómetros por segundo. Basado en velocidades típicas de impacto en el sistema solar interior, la colisión liberó energía equivalente a miles de millones de armas nucleares, detonando simultáneamente en una sola ubicación. La explosión excavó miles de millones de kilómetros cúbicos de roca de la superficie de Mercurio, volando material hacia afuera en todas direcciones a velocidades excediendo kilómetros por segundo. El eyecta del impacto de Caloris se extendió a través de una fracción significativa de la superficie de Mercurio, enterrando terreno preexistente bajo capas de escombros, cientos de metros de espesor a distancias de miles de kilómetros del sitio de impacto. La onda de choque del impacto se propagó a través del interior de Mercurio como ondas sísmicas viajando a kilómetros por segundo a través de roca. Estas ondas no simplemente se disiparon en el volumen del planeta como lo harían en un mundo más grande.
Mercurio es suficientemente pequeño que la energía sísmica del impacto de Caloris viajó completamente a través del planeta y se enfocó en el punto directamente opuesto al sitio de impacto en el lado lejano del mundo. Este punto antípoda muestra terreno distinto a cualquier cosa más en Mercurio. Bloques caóticos, revueltos y disruptivos de corteza. Cubren una región cientos de kilómetros a través. Los científicos llaman a esto el terreno extraño, un término técnico que captura la confusión genuina que este paisaje inspira. La energía sísmica enfocada llegando desde todas direcciones simultáneamente destrozó la corteza en esta ubicación, disruptando características geológicas organizadas en escombros caóticos. El impacto de Caloris casi destruyó Mercurio completamente. Si el impacto hubiera sido ligeramente más grande, o viajando ligeramente más rápido, la colisión podría haber destrozado el planeta en fragmentos que se habrían reacumulado en una configuración diferente o dispersado a través del sistema solar interior completamente. Mercurio sobrevivió, pero las cicatrices cuentan la historia de cuán cerca estuvo de aniquilación, subsecuente a la formación de la cuenca por impacto. Actividad volcánica parcialmente inundó el interior de Caloris con lava. Llanuras volcánicas suaves contrastan dramáticamente con el borde áspero de la cuenca y terreno fuertemente craterizado circundante. Estos depósitos volcánicos prueban que Mercurio poseía calor interno suficiente para generar magma después del evento de impacto catastrófico, sugiriendo que el impacto puede haber disparado actividad volcánica mejorada fracturando la litosfera y permitiendo que el magma alcanzara la superficie más fácilmente. El interior de Caloris contiene anillos concéntricos de montañas y depresiones formadas durante colapso de cuenca después de la excavación inicial. El impacto voló un cráter transitorio mucho más profundo que la configuración final de cuenca. Esta cavidad profunda era gravitacionalmente inestable. El material fluyó hacia adentro desde las paredes mientras el piso rebotó hacia arriba desde la compresión inicial. El resultado fue una cuenca más poco profunda y ancha rodeada por anillos concéntricos marcando diferentes fases del proceso de colapso. Messenger también descubrió características extrañas llamadas depresiones que no aparecen en ningún otro lugar del sistema solar. Estas depresiones irregulares con halos brillantes se agrupan en pisos y paredes de cráteres, particularmente en regiones donde material de baja reflectancia está expuesto. Las depresiones aparecen geológicamente jóvenes, quizás formándose activamente hoy. Su apariencia fresca carece de la degradación que se acumularía durante millones de años de bombardeo de micrometeoritos. Los científicos creen que las depresiones representan ubicaciones donde compuestos volátiles en rocas superficiales de Mercurio están sublimando directamente al espacio, dejando atrás pozos conforme el material escapa. Los compuestos volátiles específicos permanecen inciertos. Los compuestos de azufre representan un candidato dado la detección de Messenger de altas abundancias de azufre en la superficie de Mercurio. Las sales de cloro representan otra posibilidad. Cualquier volátil que esté sublimando debe ser estable a la temperatura de Mercurio durante miles de millones de años en algunos lugares mientras escapa activamente en otros. Las depresiones pueden representar actividad geológica en curso en la superficie de Mercurio hoy. Si la sublimación volátil continúa formando nuevas depresiones, la superficie de Mercurio está evolucionando activamente de maneras que los mundos pequeños sin aire nunca se esperaba que exhibieran. Las implicaciones para entender evolución planetaria se extienden mucho más allá de Mercurio mismo. Mercurio demuestra que incluso el mundo terrestre más pequeño puede mantener actividad interna y procesos superficiales durante miles de millones de años, mucho más tiempo de lo que modelos térmicos simples predijeron. Pero más allá de estos misterios geológicos, Mercurio alberga uno de los descubrimientos más improbables en todo el sistema solar. Existe hielo de agua en el planeta más caliente de nuestro sistema solar.
Esta declaración suena como una contradicción diseñada para confundir en lugar de informar. ¿Cómo podría agua congelada sobrevivir en un mundo donde las temperaturas del mediodía exceden el punto de fusión del plomo? ¿Cómo podría hielo persistir durante miles de millones de años en un planeta bombardeado por radiación solar 7 veces más intensa que la que recibe la Tierra? La respuesta revela que Mercurio alberga ambientes mucho más complejos de lo que su reputación infernal sugiere. Y estos reservorios congelados ocultos llevan implicaciones que se extienden mucho más allá de un planeta pequeño orbitando cerca de nuestro Sol. Los pisos de cráteres cerca de los polos norte y sur de Mercurio nunca ven luz solar. No por un día, no por un año, no por 1.000 millones de años. El eje rotacional del planeta se inclina menos de 1 grado relativo a su plano orbital, la inclinación axial más pequeña de cualquier planeta en nuestro sistema solar. Esta orientación casi perpendicular significa que el Sol nunca sube alto arriba del horizonte como se ve desde regiones polares, sin importar dónde se sienta Mercurio en su órbita. Los bordes de cráteres proyectan sombras permanentes sobre sus interiores en latitudes altas, creando zonas de oscuridad eterna en un mundo de otra manera definido por exposición solar brutal y extremos de temperatura que abarcan cientos de grados. La geometría que crea estas sombras permanentes es elegantemente simple pero profunda en sus consecuencias. Un borde de cráter se alza arriba del terreno circundante como las paredes de un tazón. La luz solar, llegando en un ángulo poco profundo, no puede alcanzar el fondo de un cráter suficientemente profundo si el borde bloquea los rayos entrantes. En la Tierra, la posición del Sol en el cielo cambia dramáticamente con las estaciones porque el eje de nuestro planeta se inclina 23 grados relativo a su plano orbital. El verano trae el sol de medianoche a regiones polares, mientras el invierno trae meses de oscuridad perpetua. El Sol sube más alto y más bajo en el cielo durante el año, iluminando pisos de cráteres desde diferentes ángulos durante diferentes estaciones. Ningún cráter en la Tierra podría mantener sombra permanente porque el Sol eventualmente brilla en cada depresión desde alguna dirección durante el ciclo anual de orientación axial relativa al Sol. Mercurio no experimenta tal variación estacional en geometría de iluminación solar. El Sol traza casi el mismo camino a través del cielo de Mercurio durante el año de 88 días del planeta, porque el eje rotacional apunta en esencialmente la misma dirección sin importar la posición orbital. Un cráter suficientemente profundo para bloquear luz solar en cualquier punto durante el año bloquea luz solar en cada punto durante el año sin excepción. Las sombras que existen hoy han existido continuamente desde que los cráteres se formaron hace miles de millones de años, durante el bombardeo pesado que cicatrizó todos los planetas interiores temprano en la historia del sistema solar. Dentro de estas sombras permanentes, las temperaturas se desploman a valores que no tienen nada que ver con la reputación chamuscante de Mercurio. Mediciones directas y modelos térmicos sofisticados indican temperaturas alcanzando -170 declosoma en los pisos de cráteres más oscuros. Los pisos de cráteres más oscuros. Algunos lugares particularmente bien blindados con geometría favorable pueden ser incluso más fríos. Estas temperaturas son más frías que la superficie de cráteres polares sombreados de la Luna, que existen mucho más lejos del Sol, más frías que cualquier temperatura registrada en la Tierra, incluso en las profundidades del invierno antártico en las elevaciones más altas, lo suficientemente frías para atrapar hielo de agua contra el vacío del espacio, esencialmente para siempre en escalas de tiempo medidas en miles de millones de años. El descubrimiento de estos depósitos de hielo notables comenzó no con naves espaciales visitando Mercurio, sino con observaciones de radar conducidas desde la Tierra los astrónomos usando el poderoso telescopio de radio Arecibo en Puerto Rico y la antena Goldstone en California. Rebotaron señales de radar de Mercurio y cuidadosamente analizaron la energía reflejada, regresando a la Tierra a través de millones de kilómetros de espacio.
El radar proporciona información única sobre propiedades superficiales porque diferentes materiales reflejan ondas de radio diferentemente dependiendo de su composición, rugosidad, propiedades dieléctricas y otras características físicas. Ciertas regiones cerca de los polos de Mercurio devolvieron señales de radar con características inusuales que inmediatamente captaron la atención de investigadores y encendieron discusión científica intensa. Las señales reflejadas mostraron brillo inusualmente alto y propiedades de polarización distintivas completamente distintas a cualquier cosa observada del resto de la superficie de Mercurio o de otros cuerpos rocosos sin aire en el sistema solar interior. Cuando ondas de radar polarizadas circularmente rebotan de superficies rocosas rugosas, la polarización típicamente se vuelve aleatorizada o invertida a través de eventos múltiples de dispersión, pero las regiones polares devolvieron señales con la misma polarización circular que las transmitido. Una firma característica de hielo de agua relativamente puro y muy pocos otros materiales naturales conocidos a la ciencia planetaria. Las regiones brillantes de radar se agruparon exclusivamente cerca de los polos norte y sur, exactamente donde existirían sombras permanentes, dada la inclinación axial mínima de Mercurio. La correlación entre brillo de radar y ubicaciones de sombra predichas parecía demasiado fuerte para ser coincidencial. Múltiples análisis independientes por diferentes equipos de investigación, usando diferentes suposiciones, todos concluyeron que hielo de agua proporcionaba la explicación más plausible para las firmas de radar inusuales. Las explicaciones alternativas involucrando composiciones de roca inusuales, texturas superficiales exóticas u otros materiales no podrían reproducir las propiedades observadas tan convincentemente como la hipótesis de hielo. La identificación parecía imposible al principio y generó escepticismo considerable en partes de la comunidad científica. Hielo de agua en Mercurio violaba toda intuición sobre el planeta más interior desarrollada durante décadas de ciencia planetaria. Seguramente cualquier agua entregada a Mercurio por cometas o asteroides se habría evaporado instantáneamente bajo la radiación solar intensa que domina este mundo. Seguramente las temperaturas diurnas extremas alcanzando sobre 400 grados habrían cocinado cualquier volátil congelado dentro de momentos geológicos de su llegada. Seguramente Mercurio representaba el último lugar en todo el sistema solar donde alguien esperaría encontrar cantidades significativas de agua congelada persistiendo durante miles de millones de años. Esto no es Potok manos mestranandesken konavanados con spe. Podattare y exafen bebeten voces obeactopulmin que beskervat pomofido el conoliti ambordisturan soponoprimoro maririante abechetelninteso. Las sombras permanentes cambian el cálculo completamente y resuelven la paradoja aparente a través de física directa. La proximidad de Mercurio al Sol crea temperaturas diurnas extremas precisamente porque la superficie absorbe directamente radiación solar intensa sin filtración atmosférica o redistribución de calor. Remueve esa iluminación directa completamente y la situación térmica se transforma completamente en algo casi irreconocible como el mismo planeta. Una superficie en sombra permanente no recibe calentamiento solar ninguno. Cero luz solar directa significa cero entrada térmica directa de la fuente de energía abrumadora que domina el ambiente de Mercurio. El único calor alcanzando tales superficies viene de luz dispersada reflejada de terreno iluminado cercano, radiación térmica de superficies cálidas circundantes, y el calor débil de la radiación de fondo de microondas cósmica dejada del Big Bang. Estas fuentes de calor secundarias proporcionan solo cantidades diminutas de energía comparadas con luz solar directa, golpeando áreas iluminadas cercanas. Una superficie sombreada irradia energía térmica al vacío frío del espacio mucho más rápido de lo que estas fuentes secundarias débiles pueden reponer el calor perdido. La temperatura cae a valores determinados por este equilibrio energético en lugar de por proximidad al Sol.
La física de radiación térmica asegura que superficies permanentemente sombreadas en Mercurio alcanzan temperaturas comparables a las encontradas en el sistema solar exterior a pesar de la ubicación de Mercurio en la región más interior del espacio planetario. La temperatura depende de equilibrio energético entre radiación entrante y saliente, no simplemente en distancia del Sol. Una superficie que no recibe luz solar directa y irradia libremente al espacio será fría sin importar cuán cerca el Sol suceda estar al terreno iluminado cercano. Los refugios polares de Mercurio proporcionan refrigeradores naturales mantenidos a temperaturas criogénicas dentro de vista de la radiación solar más intensa en todo el sistema planetario. La nave espacial Messenger confirmó las identificaciones de radar a través de múltiples técnicas de medición independientes que dejaron esencialmente ninguna duda científica sobre la presencia de hielo de agua en las trampas frías polares de Mercurio. Viajando a una, el espectrómetro de neutrones de la nave espacial detectó concentraciones elevadas de hidrógeno en regiones polares consistentes con hielo de agua presente ya sea en la superficie o enterrado bajo capas delgadas de otro material. Los átomos de hidrógeno moderan la energía de neutrones emitidos cuando rayos cósmicos golpean materiales superficiales y la firma distintiva de material rico en hidrógeno apareció exactamente donde observaciones de radar y modelado térmico predijeron que el hielo debería existir basado en geometría de sombra. Las mediciones de altímetro láser de Messenger mapearon profundidades de cráteres y alturas de bordes a través de regiones polares de Mercurio con precisión suficiente para modelar patrones de sombra durante todo el año mercuriano, contabilizando la excentricidad orbital del planeta e inclinación axial ligera. Estos datos topográficos detallados confirmaron que áreas permanentemente sombreadas coincidían precisamente con los depósitos brillantes de radar identificados desde observaciones terrestres años antes. Cada región principal brillante de radar correspondía a una ubicación donde el modelado topográfico predijo sombra continua durante la órbita. La correlación espacial fue esencialmente perfecta dentro de incertidumbres de medición. Los depósitos de hielo polares de Mercurio representan archivos congelados preservados en los congeladores más profundos de la naturaleza, mantenidos a temperaturas criogénicas durante periodos de tiempo medidos en miles de millones de años desde que los cráteres que los albergan se formaron durante bombardeo antiguo. Las mejores estimaciones actuales basadas en mediciones de reflectividad de radar, datos de espectrómetro de neutrones y modelado térmico sugieren que las regiones polares de Mercurio contienen entre 100.000 millones y 1 billón de kilogramos de agua congelada. Esta cantidad suena enorme expresada en términos humanos cotidianos, pero para perspectiva planetaria, formaría una capa de solo unos pocos metros de espesor, extendida a través de los pisos de cráteres sombreados donde reside. Representa mucha menos agua de la que incluso un lago modesto en la Tierra contiene. La significancia del hielo de Mercurio no yace en su cantidad, sino en su mera existencia, y lo que esa existencia revela sobre procesos operando a través del sistema solar interior durante miles de millones de años de historia cósmica. Esta agua no se formó en Mercurio a través de ningún proceso geológico nativo al planeta. Mercurio no posee vulcanismo produciendo vapor de agua. No hay reacciones químicas generando agua de materiales de roca nativos. No hay mecanismo ninguno para crear moléculas de agua de las rocas ricas en hierro y silicatos que componen su superficie y manto. Cada molécula de hielo en las trampas frías polares de Mercurio llegó de otra parte del sistema solar, entregada por cometas y asteroides que golpearon Mercurio durante miles de millones de años de historia de bombardeo. Continuando desde la formación del planeta hasta el presente, los cometas consisten largamente de hielo de agua mezclado con polvo y compuestos orgánicos, remanentes congelados de los alcances exteriores fríos del sistema solar,
donde las temperaturas permanecieron suficientemente bajas para que el hielo se condensara directamente de la nebulosa solar primordial que dio nacimiento a todos los planetas. Estas bolas de nieve sucias ocasionalmente caen hacia adentro, hacia el Sol en órbitas alargadas que las llevan a través del sistema solar interior donde residen los planetas terrestres. Algunos golpean los planetas interiores directamente, entregando sus cargas volátiles a través de impactos violentos que vaporizan tanto impactador como material objetivo instantáneamente al colisionar a velocidades medidas en decenas de kilómetros por segundo. Un cometa golpeando Mercurio se vaporizaría completamente al impactar, liberando moléculas de agua en la atmósfera negligible del planeta junto con enormes cantidades de vapor de roca, polvo y otros escombros. La energía de impacto sería suficiente para disociar muchas moléculas de agua en sus átomos componentes de hidrógeno y oxígeno a través de las temperaturas tremendas generadas por colisión hiperveloz. La explosión esparciría material a través del terreno circundante y lanzaría gases en trayectorias balísticas arriba de la superficie que los llevarían a través de fracciones significativas del planeta antes de regresar al suelo. La mayoría de esta agua liberada escaparía al espacio casi inmediatamente después de liberación del cometa impactante. Las moléculas de agua expuestas al ambiente de radiación solar intensa cerca de Mercurio se disocian rápidamente en átomos de hidrógeno y oxígeno a través de procesos fotoquímicos impulsados por luz ultravioleta abundante. Estos átomos individuales rápidamente alcanzan velocidad de escape en el campo gravitacional relativamente débil de Mercurio y dejan el planeta para siempre, uniéndose al flujo continuo de material perdido de la superficie de Mercurio y exósfera al espacio interplanetario. El viento solar intenso agrava esta pérdida despojando físicamente átomos de la exósfera a través de transferencia de momento durante colisiones de partículas. Cualquier agua expuesta a luz solar directa en Mercurio desaparece dentro de horas o días como máximo a través de estos procesos de pérdida combinados, pero algunas moléculas de agua siguen trayectorias aleatorias que las llevan hacia los polos antes de que encuentren la luz solar destructiva que terminaría su existencia. Una molécula de agua rebotando a través de la superficie de Mercurio en direcciones aleatorias a través de un proceso que físicos llaman salto balístico, podría por pura casualidad saltar a un cráter permanentemente sombreado antes de que la fotodisociación la destruya. La molécula golpearía el piso del cráter frígido a temperaturas muy por debajo del punto de congelación del agua e instantáneamente se congelaría sólida a la superficie. Una vez atrapada en la sombra, la molécula nunca recibiría suficiente energía térmica para escapar la trampa fría que la había capturado. La molécula permanecería congelada en lugar esencialmente para siempre, durante miles de millones de años. Este proceso estadístico acumuló los depósitos de hielo que radar y naves espaciales ahora detectan. A pesar de la aparente imposibilidad de hielo sobreviviendo en el planeta más caliente, cada impacto de cometa contribuyó solo una fracción diminuta de su contenido total de agua a las trampas frías polares, con la mayoría del agua siendo perdida al espacio inmediatamente después de liberación de impacto, pero incluso una pequeña fracción de supervivencia, multiplicada por miles de millones de años de impactos ocasionales, suma cantidades significativas a través de acumulación paciente, capa por capa, molécula por molécula. El hielo creció durante escalas de tiempo excediendo toda la historia de vida compleja en la Tierra por factores de 10 o más. El hielo de Mercurio demuestra que el universo recompensa la curiosidad sobre lugares improbables con descubrimientos disponibles en ningún otro lugar. El planeta más interior ha entregado su mensaje a través de las edades a cualquiera dispuesto a recibirlo. Ese mensaje concierne la capacidad infinita de la naturaleza de sorprender a aquellos que examinan de cerca lo que otros descartan demasiado fácilmente como familiar, hostil o poco interesante. Mercurio no tiene escasez de secretos restantes para aquellos dispuestos a continuar buscando donde otros nunca pensaron en buscar.